básicamente lo que ocurre es un periodo de incubación, es decir, un periodo en el que el paciente no tiene síntomas porque está incubando el crecimiento del virus dentro del cuerpo. Más o menos dura el periodo de 5 días, 6 días hasta una semana. Después de este periodo hay 3 fases, ¿no? Empezando por la fase febril, en la que el niño presenta, como el nombre le dice, fiebres que suelen ser muy altas y es conocido popularmente como la fiebre rompehuesos, ¿no? Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Estamos en nuestro consultorio de pediatría. Consulta con la pediatra. Nos acompaña la doctora Pierina Gutiérrez del Hospital San Bartolomé. Mi querido Hospital San Bartolo, lindo hospital, y que tiene un grupo de especialistas muy dedicados a la salud de los niños, ya sea en cirugía, medicina, pediatría y además ginecobstetricia, si no me equivoco. Muy bien, bienvenida Pierina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para tocar un tema muy actual. Además, un tema que sabemos va a pasar. El año pasado ya sucedió. Antes existían ciertas zonas del país que estaban amenazadas con una especie de epidemia del dengue. Los va a explicar la doctora Pierina qué cosa es el dengue y cómo se presenta el dengue en los niños. ¿Se maneja igual que en el adulto? ¿Qué debemos esperar esta temporada de verano? Bienvenida, Pierina, nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, estamos empezando la temporada del verano y en la temporada del verano vamos juntos con la familia al campo, nos vamos de paseo. Incluso acá en mismo Lima se está viendo muchos casos, van a empezar a reportarse muchos más casos del dengue, ¿no? Que es una enfermedad viral que se transmite por el mosquito, también conocido popularmente como el zancudo. De acuerdo. Este mosquito, este zancudo, pica a una persona enferma y transmite ese virus a una persona sana. ¿Es así? Exacto, es así. Okay. ¿No? Lo que sucede es que el mosquito hembra, para poder generar la reproducción y para poder permitir el crecimiento de los huevos y todo ello, pica a las personas para que con su sangre pueda permitirse el ciclo de la reproducción del mismo mosquito. Entonces ahí es cuando se transmite el virus de persona a persona, ¿no? Ok, qué miedo da, ¿no? O sea, porque mosquitos hay, zancudos hay en todas las casas, más aún si uno tiene sitios oscuros, si no hace una buena limpieza, si no hace una buena desinfección, si no hace una eliminación de esto a través de insecticidas. Ojo con los insecticidas y los niños también, pero esto es algo así como que sabemos que va a venir. Exacto. Ahora, si bien hablamos de mosquitos, particularmente es uno el que se encarga de la transmisión de ellos, ¿no? Es conocido como el Aedes aegypti, en su nombre científico. Y se caracteriza básicamente porque es un zancudo que tiene las patitas negras con rayitas blancas, como si fuera una cebrita, más o menos. Una cebrita, sí. Y la verdad es que es bien frecuente. Ojo con eso. Es este tipo de zancudo que es muy frecuente. Generalmente se trata y se mantiene en zonas endémicas. Pero los mosquitos también viajan y los pacientes con dengue también viajan. Entonces hay un problema de vamos a decir, diseminación de la enfermedad. Y antes no se veía tanto en Lima, pero me comentas que el año pasado hubo un montón de casos. Sí, y eso a raíz de que pues tenemos la mala costumbre o el mal hábito de tener floreros en la casa, ¿no? Donde hay agua que, digamos, se estanca durante mucho tiempo, no hacemos la limpieza adecuada de los floreros. O incluso hay familias en Lima que recolectan agua en los baldes o también tienen piscinas adentro de la casa, ¿no? Sin tapa. Además, esa es una de las cosas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque ese es el sitio donde se reproducen las larvitas que luego van a ser mosquitos. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se presenta el dengue en niños, doctora, por favor, para que la mamá pueda reconocer signos de alarma? Claro, básicamente lo que ocurre es un periodo de incubación, es decir, un periodo en el que el paciente no tiene síntomas porque está incubando el crecimiento del virus dentro del cuerpo. Más o menos dura el periodo de 5 días, 6 días hasta una semana. Después de este periodo hay 3 fases, ¿no? Empezando por la fase febril, en la que el niño presenta, como el nombre le dice, fiebres que suelen ser muy altas y es conocido popularmente como la fiebre rompehuesos, ¿no? Que es una fiebre muy dolorosa, con dolor articular. Con dolor de cuerpo, malestar general, desde el pelo hasta el dedo chiquito te duele. Exacto.
Además de eso, en este periodo puede haber náuseas, puede haber vómitos y en el periodo entre la etapa febril y la etapa crítica, que es la que continúa después de la primera semana aproximadamente, es donde nosotros tenemos que estar más alertas a los signos de alarma, ¿no? Especialmente en el momento en el que la fiebre cae y pueden presentarse estos signos. En los niños, lo que más clásicamente se ve son dolor abdominal muy intenso, vómitos a repetición que no permiten la hidratación del paciente, signos de deshidratación, dolor de cabeza muy intenso, ¿no? Y esto de acá son ya signos que nos indican a nosotros que el paciente probablemente requiera un ingreso hospitalario para poder mantener la hidratación adecuada. En adultos hay una característica en el dolor de cabeza, además, que es un dolor como si te estuvieran metiendo los ojos para adentro. Y el niñito lo he escuchado alguna vez, siento como que alguien me está apretando los ojos y me los está metiendo para adentro. El dolor es como que retroocular, Exacto. ¿Es verdad? Sí, es así. También se presenta eso, puede iniciar, en la fase febril es donde se puede presentar ese síntoma, ¿no? De acuerdo. Doctora, al ser viral, no tenemos antibióticos a la mano. No, por Entonces, favor. y además, esa es una de las cosas que me gustaría saber, porque esto es un proceso en el cual el niño, el individuo, el huésped propio, tiene que generar su inmunidad. Exacto. No se recomienda el uso de antibióticos ni tampoco la automedicación con analgésicos, o sea, los AINES, porque estos pueden desencadenar incluso mayor riesgo de hemorragias en los pacientes. Se produce la tercera fase, creo que nos habíamos quedado en la segunda, ¿no es cierto? Sí. La tercera fase puede Yes. ser la más peligrosa. En realidad, la fase crítica, que es la segunda fase, es la más peligrosa y a la fase 3 le llamamos como la fase de recuperación. Ok. Pero en la fase segunda es donde los signos de alarma y el shock y todo esto es donde se manifiesta, ¿no? Y el sangrado, porque hay un tema que la sangre como que se licuifica, se pierde la actividad plaquetaria, tenemos menos coagulación. Entonces, si a todos estos signos uno ve que el niñito al lavarse los dientes sangra, sangradito por la nariz o deposiciones con sangre, ojo, es una emergencia, ¿ya? Por favor. Exacto, básicamente en eso consiste la gravedad del dengue, ¿no? Tal como lo menciona, hay una alteración de la coagulación y hay un shock de característica hemorrágico, ¿no? Entonces el niño pierde sangre porque hay disminución de las plaquetas y también múltiples fallas orgánicas a posterior, ¿no? Ok. Normalmente de 10 niños, ¿cuántos se complican a ese nivel? En realidad, pues sería 1 o 2 niños. No es que la enfermedad en la mayoría sea de gravedad, pero sí es importante que los papás reconozcan los signos de alarma y reconozcan que el paciente tiene dengue, porque la base del manejo del paciente ambulatorio, es decir, el paciente que no requiere hospitalización, va a ser la hidratación adecuada, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que manifestarles a los papás. Aparte de que estamos en verano y de por sí ya hay mucha pérdida de electrolitos por el cuerpo, por la sudoración, el dengue predispone a que el niño pierda líquidos dentro del cuerpo o, mejor dicho, se redistribuya de manera inadecuada dentro de nuestro organismo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es reponer esas pérdidas mediante la hidratación adecuada, ¿no? En niños y adultos la hidratación es fundamental, especialmente me refiero a adultos mayores, porque la sintomatología puede ser muy violenta, todo se puede desencadenar en un día y eso es peligroso, peligroso de verdad. Muy bien. Tratamientos. En realidad, pues el tratamiento inicial, cuando hablamos de un paciente que no tiene criterios de severidad, como los que hemos mencionado, básicamente sería la hidratación en la casa y vigilar los signos de alarma y sí, un seguimiento cada 48 horas de preferencia en el centro de salud más cercano, ¿no? Perfecto. Doctora, siendo el mosquito el transmisor, ¿no deberíamos todos tener mosquiteros en casa? Sí, o sea, en realidad debería ser una ley. Más ahora que en este periodo Lima ya no es como antes que nosotros teníamos el concepto de que el zancudo vivía en otras partes, ¿no? Ahora ya se ven los casos en Lima y sí deberíamos tener mucho cuidado con cómo depositamos el agua en casa. De acuerdo. Amigos, construir un mosquitero, especialmente si usted tiene en casa un niñito con dengue, para que el mosquito no pique a otros de la misma casa, ¿no es cierto? Porque el mosquito además se maneja entre 20 y 40 metros. Sí. Ese es su sitio. Entonces, si está ahí y ya picó y ya enfermó, puede ser que esté ahí todavía, ¿no es cierto? Entonces, en casa, a la persona enferma con dengue que está en periodo de reposo, que está en periodo de tranquilidad dentro de la casa,
deberían tener un mosquitero. Y si no, todos en la casa, poner mosquiteros en las ventanas, evitar que ingresen estos mosquitos de afuera hacia adentro, no tener cosas en la casa adentro que puedan generar la cría de estos zancudos. Es una buena manera de paliar este problema, que sabemos que va a venir. Ojo, es una advertencia, va a venir y vamos a ver cada vez más casos. También 10 minutos ya nos pasaron, increíble. Así la doctora Pierina Gutiérrez, médico pediatra, hablando acerca del dengue en los niños. Regresamos.